¿Cómo están? En este video vamos a hablar de ecuaciones diferenciales de primer orden. Concretamente vamos a considerar el caso de variable separable. Entonces nosotros decimos que una ecuación diferencial de primer orden es de variable separable si puede ser expresada en la forma de y de x igual a f de x por g de y. Es decir, si yo la función que aparece acá la puedo factorizar como una función que solo depende de x por otra función que solamente depende de y. ¿Listo? Ahora, acá realmente puede ser multiplicación o división. Puede ser una función que depende de x sobre una que depende de y, o una que depende de y sobre otra que depende de x. También podría ser, porque recuerden que la división también es una forma de multiplicación. El caso es que lo importante es poder separar mediante multiplicación una cosa o una función que dependa de x por otra que dependa de y. Ahora, en este caso, nosotros podemos separar esta expresión de la siguiente manera. Yo puedo pasar el de x, acompañar al f de x, y el g de y, acompañar al de y, pasándolo a dividir, y quedaría lo siguiente. Entonces quedaría de y sobre g de y igual a f de x multiplicado por dx. Y una vez separamos lo que tiene y de lo que tiene x, pues simplemente lo que nos queda por hacer es integrar ambos lados y obtener la solución de la función. Ahora, recuerden que esto debe quedar siempre multiplicando los diferenciales o en el peor de los casos dividiendo, y que los diferenciales también siempre deben quedar arriba. Hagamos un ejemplo. Entonces, ejemplo. Vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Vamos a decir, de y de x es igual a xy menos 2y más 3x menos 6. Vamos a resolver esa ecuación diferencial. Entonces, fíjense que en este caso, esta es una ecuación diferencial de variable separable. ¿Por qué? Porque esta función la podemos expresar como una función en x multiplicada por una función que depende únicamente de y. ¿Cómo lo logramos? Simplemente lo que vamos a hacer es agrupar. Entonces vamos a decir, agrupando, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que de y de x es igual a... Vamos a agrupar los dos primeros términos, entonces queda xy menos 2y, y vamos a agrupar los dos últimos términos, más 3x menos l. Entonces, de acá, ¿qué me queda? Me va a quedar lo siguiente, me va a quedar que de y de x es igual a... Aquí en el primer paréntesis puedo sacar factor común la y, estos dos términos tienen en común la y, y al sacar factor común la y, acá me va a quedar una x y acá me va a sobrevivir un 2. Y en el segundo paréntesis yo puedo sacar factor común un 3, y acá me va a quedar una x y acá me va a quedar un 2. Fíjense que ahora en este caso no hemos factorizado completamente, porque aún tenemos dos términos. Este es el primer término, este es el segundo. Pero esos dos términos que tienen en común el paréntesis. Entonces, como tienen en común ese paréntesis, yo lo puedo sacar, lo puedo factorizar, y me queda lo siguiente. Digo, de y de x es igual a... Entonces sacamos factor común en el paréntesis, y al sacar factor común en el paréntesis debo abrir otro paréntesis donde me van a quedar tantos términos como los que tenía acá, es decir, me van a quedar dos términos. En el primer término voy a colocar algo que multiplicado por esto me dé esto, que en ese caso sería una y en el segundo término voy a colocar algo que multiplicado por esto me dé esto, que sería un más 3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos esto expresado como una función que depende únicamente de x por una función que depende únicamente de y. Y ahora lo que hacemos es separar. Entonces decimos, luego, ¿cómo vamos a separar? Entonces lo que tiene y lo paso a acompañar al de y. Esto está multiplicando, pasa a dividir, entonces me queda que de y
sobre y más 3 va a ser igual, y esto que está acompañado, esto que tiene x, pues lo juntamos con el de x, entonces me queda x menos 2 todo por dx. Y ahora simplemente lo que hacemos es integrar, entonces decimos integrando, ¿qué me va a quedar? Entonces, al integrar vamos a obtener lo siguiente. Entonces, integrando, me queda, por un lado, la integral de dy sobre y más 3 igualado a la integral de x menos 2 por dx. Ahora, para hacer esta integral nosotros la podemos hacer por sustitución. En este caso la sustitución sería u igual a y más 3. Entonces decimos sea u igual a y más 3, en cuyo caso diferenciando me queda que de u es igual, la derivada de esto da 1 y agregamos de y. Esa va a ser la sustitución que vamos a utilizar para realizar la primera integral. Entonces, en ese caso me va a quedar la integral de y es igual a du, entonces lo puedo cambiar, este de y lo cambio por du. Y más 3 es u, entonces me quedaría así. Y esto es igual, por otro lado, esta integral ya la podemos realizar. La integral de x respecto a dx da x cuadrado sobre 2 menos la integral de 2 de x, pues da 2x. Y agregamos la constante de integración. Ahora, recuerden que la integral de x sobre x es logaritmo natural de valor absoluto de x. Por lo tanto, la integral de du sobre u es logaritmo natural de valor absoluto de u igualado a x cuadrado sobre 2 menos 2x más e. Pero entonces recordamos que u es y más 3. ¿Sí? Entonces decimos, por lo tanto, logaritmo natural de y más 3 es igual a x cuadrado sobre 2 menos 2x más c. ¿Listo? Esta sería la solución. Ahora, si nosotros queremos despejar la y, pues debemos quitar este logaritmo, y eso lo logramos a través de la propiedad cancelativa. Entonces decimos, ¿de dónde? En este caso, para poder aplicar la propiedad cancelativa, pues componemos con su función inversa, que es la función exponencial. Es decir, colocamos esto como exponente de una exponencial. Decimos e a la logaritmo de y más 3 va a ser igual a e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x más c. Y ahora lo que voy a hacer es, acá voy a separar esta c. ¿Cómo lo hago? Lo hago simplemente expresando esto como e a esta parte que tiene variables multiplicado por e a la c. Y a este lado vamos a cancelar. Entonces yo puedo decir la exponencial y el logaritmo se va. Y me queda que luego el valor absoluto de y más 3 es igual a e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x multiplicado por e a la c. Pero recuerden que c es una constante arbitraria, entonces si esto es una constante arbitraria y lo tomo como exponente de una exponencial, e a la c, esto que tenemos acá, también es una constante arbitraria. La vamos a llamar c, también la vamos a llamar c. Pero tengan cuidado, en este caso, esta c no es esta misma c, esta c es el resultado de coger esta constante y hacer e elevado a ella, ¿sí? Entonces esta constante no es esta misma, pero pues nosotros generalmente en este contexto decimos que e elevado a una constante es una constante, o sea, sigue siendo constante, lo denotamos de esta manera. Entonces, ¿qué me quedaría en este caso? Entonces decimos, es decir, obtenemos lo siguiente, obtenemos que valor absoluto de y más 3 es igual a una constante por e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x, pero c, lo único que tenemos que tener en cuenta es que c es una constante positiva, porque e elevado a cualquier constante es positiva. Ahora, recuerden una propiedad, o sea, la definición de valor absoluto, bueno, una propiedad del valor absoluto. Entonces, que es la siguiente. Yo sé que el valor absoluto de a
es igual a b, asumiendo que b es un número positivo, si y solamente si a es igual a b o a es igual a menos b. ¿Me explico? Hagamos un ejemplo. Digamos, yo digo valor absoluto de x es igual a 3. Si yo dijera valor absoluto de x igual a 3, ¿quién sería x? X solamente podría ser o 3 mismo, porque el valor absoluto de 3 es 3, o x podría ser menos 3, porque el valor absoluto de menos 3 sería 3. Entonces, cuando yo digo valor absoluto de a igual a un número positivo es porque a es ese número o a es el opuesto del número, es decir, el mismo número pero con signo negativo. Entonces, utilizando esta nota, nosotros podemos decir que esto es equivalente, decir que y más 3 que valor absoluto de y más 3 es igual a esto, es equivalente a decir que y más 3 es igual a esto, tal cual está, porque fíjense que la constante se supone que es positiva, el exponencial es positivo y la exponencial también es positiva, e elevado a lo que sea es un número positivo, pero también puede darse el caso que lo que está dentro del valor absoluto sea esto, pero con signo cambiado, que es lo que decimos acá, puede ser igual a menos c, e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x. Entonces, total, estamos diciendo que y más 3 es igual o a esta expresión donde c es una constante positiva o a la misma expresión, pero donde esto de acá es una constante negativa. Entonces, acá en lugar de decir que c es una constante positiva, estas dos cosas las podemos resumir diciendo simplemente que y más 3 es una constante por e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x con x, cualquier número real, ¿sí? Con c cualquier número real. Entonces, por esa razón uno ve muchas veces en los ejercicios, y nosotros mismos lo vamos a utilizar más de una vez, que cuando uno cancela la e con el logaritmo, no tenemos en cuenta el valor absoluto. Simplemente escribimos la expresión, en lugar de dejarla así, la escribimos sin valor absoluto, pero teniendo en cuenta que c es una constante real. No como aquí que la constante era positiva, sino que al quitar el valor absoluto nos dan las dos opciones, c es positivo o negativo, entonces c es cualquier número real. ¿Listo? Entonces simplemente, vuelvo y repito, aplicamos exponencial y podemos de una vez quitar el valor absoluto. Obviamos estos pasos, pero teniendo en cuenta que esto lo podemos hacer de quitar el valor absoluto, básicamente porque al hacer esto, pues queda que c es una constante real. Bueno, y finalmente, despejando y, me queda que y es igual a c e a la x cuadrado sobre 2 menos 2x, pasando este 3 a restar, menos 3. Estas entonces serían las infinitas soluciones de la ecuación diferencial que estábamos considerando en este ejemplo.